sitúa el periodismo contemporáneo, y en la Argentina especialmente, en relación a lo que habitualmente llamamos operación periodística. Es habitual decirlo en nuestras conversaciones, es habitual escucharlo como acusación, es habitual que un político diga a otro, eso es una operación periodística. Y esa frase tiene una fácil interpretación. Sería la aceptación por parte de todos nosotros, por parte de las sociedades contemporáneas, que algo pasó en el modo de relatar acontecimientos, en el modo de construir la palabra pública, a la cual aceptamos muy fácilmente que se sustituyan acontecimientos a los que antes le atribuíamos una realidad indiscutible. A partir de ellos hablábamos todo lo demás, pero eran la piedra básica de la realidad, por otros acontecimientos que forman parte de construcciones, como se suele decir, que se analizan en carreras de ciencias de la comunicación, que forman parte de sistemas retóricos, como también se analizan en las carreras de ciencias de la comunicación, llamadas operaciones periodísticas. La operación periodística, tal como está planteada en el mundo contemporáneo, por parte de las grandes mutaciones que ha tenido la prensa, pues la prensa no ha dejado de tener una gran importancia a pesar de la televisión, la revolución tecnológica, internet, la prensa, que es la palabra escrita, sin embargo, pasada por la revolución tecnológica, se convirtió en constructora de grandes horizontes de reflexión colectiva a través de capturas de formas de lenguaje que ya no son los viejos textos que leíamos, que ya no son los libros y las páginas que articuladas formaban parte de un sentido de la lectura, de la comprensión de textos, como se solía decir antes. Todo eso ha sufrido una terrible mutación sin que la escritura haya desaparecido, sin que se dejen de leer los diarios, por la vía que sea, y que al mismo tiempo todo esto se convierta en un campo de operaciones que sustituye perfectamente las operaciones bélicas, como también se ha dicho y lo ha dicho el gobierno en la oportunidad del conflicto del año 2008, fierros mediáticos, alguien inventó esa metáfora. De modo tal que la situación por la que atravesamos en esta enorme sustitución de la política por la operación mediática o por la operación periodística presupone un llamado que es absolutamente indispensable a mi juicio, de reconstruir al sujeto político, la palabra política y el texto político, porque tal como está la conversación política y la situación que se abre en la Argentina desde hace mucho tiempo, pero que tiene que ver con el caso Chicone, con la actividad de los fiscales, con la actividad de la justicia, por la cual la operación mediática es una enorme configuración de sentido que está en condiciones de sustituir prácticamente todos los demás usos de la palabra. El uso de la palabra política con el viejo realismo, tal como lo entendíamos, no es que no haya pragmáticos, pero hay pragmáticos en la operación mediática. La sustitución de la justicia. La justicia no puede operar libremente en los términos clásicos, más allá de sus deficiencias. Ahora, más allá de aquellas deficiencias a las que se pueden agregar todas las que se quiera, existe la sustitución de la justicia a través de la justicia mediática, no solo porque hay fotógrafos que saben de antemano dónde va a haber un allanamiento, sino porque también hay un allanamiento que forma parte de una decisión, operación o de instancia de sentido que aparece en la trama mediática. Esa enorme capacidad sustitutiva de la trama mediática, que no la inventó nadie, no es un invento de Mañeto esto es una realidad contemporánea que se ve en la prensa española cuando hablan de la Argentina ayer, se ve en los modos de la publicidad contemporánea, se ve en lo que muchos estudian bajo el modo de ver la enorme tragedia de la subjetividad contemporánea, que está nutrida desde el teléfono celular al modo en que se leen los diarios, hasta la forma en que las operaciones mediáticas las contrarrestamos con contraoperaciones mediáticas que muchas veces tienen la misma metodología de la operación mediática, nos hace pensar en el destino dificultoso que va a tener
que ya tiene y que seguramente seguirá teniendo la palabra política, que es el instrumento, la fórmula, y más que el instrumento, es la trama interna de nuestra conciencia reconstructiva, a partir de la cual podremos pensar las grandes contradicciones contemporáneas y las vías de transformación. A mi juicio, este gobierno dio un gran paso, no necesariamente por la ley de medios, aunque la ley de medios coronó ese gran paso, que es de haber forjado el concepto de fierros mediáticos, que puede resultar un poco brusco, que puede hasta resultar ofensivo, que puede resultar incómodo, porque una guerra, efectivamente, donde mueren hombres, donde hay cañonazos, hay fragores, no sería lo mismo que en el dulce y apaciguado mundo de la escritura. Sin embargo, esto no está siendo así. La operación mediática impide que pensemos que el mundo de la escritura, que incluso ingresa en la escritura de un paper, de una tesis, de un parcial en la universidad, ingresa en el diálogo contemporáneo, ingresa en todas nuestras expresiones, y no es que crea que los fierros mediáticos se convierten hoy en, como a veces se habla en las facultades, en la variable independiente que genera todas las demás formas de subjetividad. Pero estamos próximos a un futuro capítulo donde sin duda no serán las fuerzas populares las que se lleven la mejor parte, por el cual esta sustitución, si ya se opera en la justicia, se opera en gran parte en el deporte. Se siguen jugando partidos y la gente lo sigue viendo, pero el modo en que se los transmite, el modo en que después se los comenta, toda la trama que hace que un relator de deporte pueda perfectamente ser un relator político, eso no pasaba antes. Los tabiques de las viejas sociedades respetuosas de los géneros discursivos se han acabado totalmente. No hay ninguna diferencia entre una publicidad de la cerveza Quilmes, donde se encuentran en un fastuoso acontecimiento hombres y mujeres, que es una gran operación semántica equivocada, me parece, ese tipo de publicidad. Es una publicidad horrible, pero no hay ninguna diferencia a los programas de televisión que vemos, de un lado o de otro. No hay ninguna diferencia. Entonces, la diferencia es que yo creo que el gobierno se acercó a la diferencia al decir generales mediáticos, fierros mediáticos, y eran conceptos mucho más atrevidos que aquellos por los cuales se critica a la presidenta hoy, de que dice cosas que van más allá de lo aceptable. Esos conceptos iban más allá de un modo absolutamente pedagógico e interesante, y siguen siendo conceptos, a mi juicio, de gran importancia, porque la respuesta a esas operaciones mediáticas, a esos generalatos, a esos fierros, evidentemente vino de la televisión pública. Sigue habiendo ese tipo de respuesta, y esa respuesta se basó en los viejos instrumentos de la vida popular: gente alegre, todavía se sigue mostrando, ironías, colgorio, personajes humorísticos. Se optó por la beta humorística. Si comparamos TN con 678, vemos que en TN sigue habiendo el personaje de saco y corbata, grave, analista político. Algunos no son un poquito más humorísticos, por ejemplo, palabras más, palabras menos, tiene un lado más humorístico, un lado más concesivo, un lado más fácil, me parece, un lado más condescendiente, pero los programas duros tienen efectivamente el uso del lenguaje duro, y muchas veces obligados a usar el tipo de ironía de 678. Por ejemplo, el prende y apaga de TN me parece que es una clara respuesta de lo que había descubierto 678, de que todavía existía gente en la calle. Ese descubrimiento de la televisión, de que todavía hay gente en la calle, se puede decir, ¿qué descubrimiento hace la televisión? No sabemos si somos los que caminamos por la calle y tomamos el subte de las 7 de la tarde. No había por qué descubrirlo. Vamos a decir mejor que era un redescubrimiento. Fue un redescubrimiento de la televisión pública, que tuvo que decir: sigue habiendo gente en la calle, se sigue cruzando la calle a las 7 de la tarde en Corrientes y Florida. Y ese redescubrimiento hizo que hubiera grupos sociales que se llamaran 678, novedad absoluta. 678, ¿qué quiere decir? Eran 6 periodistas a cierto horario. Venía de la saga de Página 12. ¿Qué quiere decir Página 12? Es decir, la respuesta a TN, la respuesta a los llamados grupos concentrados, etcétera, el tipo de periodismo que reemplazó el periodismo por la operación periodística, que es gravísimo para una nación. Es gravísimo, haya sido este diario u otro, que se haya reemplazado el tipo de lenguaje por lo que es su operación, es decir, aquello que se forja en la redacción, que hay un Estado Mayor que lo piensa, que calcula sus efectos,
que sabe a quién agredir, está pensada con la técnica amigo y enemigo. Es letal para una nación. Todo lo que está pasando, podemos tener el gran Ministerio de Ciencia, podemos tener las grandes argucias que puedan colocar a la Argentina por fin en disposición de tener un control efectivo sobre YPF, pero mientras esté la quiebra profunda de la articulación de la palabra a través de las operaciones, y muchas veces no nos privamos de hacerla nosotros también, en la ansiedad de responder, se quiebra una nación. Entonces el grupo social y político, que pienso que Carta Abierta representa una parte de lo que podría ser el gran flujo social y político que resuelva este nudo dramático de la sociedad argentina, que esté en condiciones de explicarlo y que esté en condiciones de hacer pasar a un capítulo adelante la sociedad argentina, es el que puede explicar aquellas operaciones, que puede evitar hacerlas de nuestra parte y que restituya la lengua política en su potencialidad y en su carácter emancipatorio, como escuché que decía Andrés Repar, que decía Ricardo Foster. Esa palabra que también, como todas las palabras generosas, aparecen en la trituradora de los medios, también la tenemos que retirar de esa trituradora, porque la operación periodística es una enorme fábrica semiológica, tiene el mismo carácter desde el punto de vista de los fierros que las operaciones que le escuché a mi amigo Andrés explicar respecto a los 6.000 metros que hay que cavar para encontrar el gas, después el petróleo. Son operaciones de una tecnología complejísima, tan compleja como la que David Yu dice, no es para explicarla aquí porque es muy compleja. Primero viene el gas, el tipo de gas, el shale gas. Bueno, esto es tan complejo como el shale gas. Yo tendría que decir, esto no lo vamos a explicar aquí, esto es más complejo que Entonces, las dos betas que veo que en Carta Abierta están abiertas, valga la redundancia, es la cuestión tecnológica y la cuestión lingüística, que no las veo muy diferentes. Las diferencias ya las sabemos. Ahora veamos las semejanzas que hay en retórica, y la retórica no es un sombrero que se le pone a las cosas para adornarlas, es la producción de hechos que tienen sentido y que involucran al colectivo histórico. Pero no despreciemos nada de eso, porque no lo despreció el que inventó 678, porque creo que es una fórmula que tiene que ser renovada, tienen que adquirir gravedad. Lo mismo que página 12. Los que están en situación de debilidad, que creo que efectivamente no es Clarín el que está en situación de debilidad, porque es Clarín, El País, el Grupo Prisa, la derecha europea, la Unión Europea, derechizada, todo eso es lo que ataca hoy las tímidas propuestas que están probando aquí y allá a ver cómo YPF se puede. Y sobre YPF, eran yacimientos petrolíferos fiscales. La frase fiscal viene del irigoyenismo. Uno va por el interior y todavía ve en algunas escuelas que construyó Irigoyen, escuela fiscal número 28, como los yacimientos fiscales, el fisco. Hoy la palabra fisco es una mala palabra, pero en la época de Irigoyen no, era el Estado, yacimientos petrolíferos fiscales. Después se convirtió, ayer lo escuché a nuestro amigo Canca decir, es Irigoyen, Perón, Fernández, o Irigoyen, Perón, Frondizi. Me gustó acá la primera forma. Irigoyen, Perón, Frondizi, yo la escuché porque le inventó el frondicismo esa expresión. Es decir, era la continuidad con el libro Petróleo y Política, es uno de los grandes libros de la historia argentina, de un Frondizi que intentó ser marxista un poco primitivamente, pero lo intentó. Y el libro tiene una compleja historia en Argentina, porque se vio obligado a cuestionar una parte de su libro, Frondizi, pero esa es otra historia. Me acuerdo que Repsol, cuando vino a Argentina, usó YPF como ya pasó Fangio. Entonces era una grave alteración de la expresión YPF. Desaparecía lo de yacimiento, lo de petróleo y lo de fiscal. Era una sustracción de palabras que empezó hace 10 años, 15 años con Repsol. No sé qué quiere decir Repsol. Es una sigla que los españoles querrán mucho, pero yo como argentino quiero mucho a YPF. Y también quiero a Fangio, a pesar de todo, a pesar de la grave situación en la que se introdujo este héroe deportivo en sus últimos años de vida, que no hay por qué disculparlo, pero no hay por qué pensar también que no es una figura de lo popular en la Argentina. Como todos, ha sido atrapado por las tenazas de la historia y él no lo resolvió bien, con la gravedad que sea. Pero ya pasó Fangio. Cuando yo escuché eso en la televisión argentina, que YPF era ya pasó Fangio, era una grave alteración de una herencia cultural. Entonces, por más que los nuevos propietarios de YPF sabían lo que es YPF, si no lo hubieran cambiado, si no hubiera desaparecido la sigla. Hoy tenemos una sigla que es necesario llenar de contenido, y ese contenido no es solo de gestión,
no es solo de oro negro, no es solo de piedras que están a 6.000 metros de profundidad, es también del lenguaje. YPF tiene que seguir siendo yacimientos petrolíferos fiscales de la Argentina, como Bolivia. Bolivia lo crea en la misma época, también se llama YPF. En la misma época se crea el fisco, o sea, el Estado crea sus yacimientos petrolíferos. Con esto quiero decir que contar un poquito la historia, como intentó hacer el Bullo ayer, rápido en la televisión, en un programa que yo considero que forma parte de nuestra memoria política y de una gran innovación de la televisión pública, pero que insisto que la forma irónica no debe desdeñar la forma grave, así como los que tienen la forma grave, que están defendiendo poderosísimos intereses de la Argentina y en el mundo. No desdeñan la forma irónica, que creo que es el prende y apaga, es decir, la idea de que pertenece a la ilusión de que aún hay gente en la calle. Esa que parece una tontería, es un redescubrimiento de la televisión, porque finalmente los gerentes de contenido, como se llaman a sí mismos, han descubierto que sigue habiendo gente en la calle. No va a haber gente en la calle llevando el cartel de TN, pero que haya gente en la calle llevando el cartel de 678 obliga a una reflexión aún más delicada, que es el hecho novedoso de que un programa de televisión se convierte en agrupación social en la calle. Sobre eso también tenemos que reflexionar, porque así como me parece interesante, también me parece interesante que demos un paso más de construir a través de los cuerpos de la calle, de la lengua real que se habla en la Argentina, de la posibilidad lingüística que tenemos de renovar efectivamente la forma en que dirigimos las interpelaciones. Creo que Ricardo hablaba en el mismo sentido al inicio de la reunión. Y en ese sentido me parece que el lenguaje, que tiene casi una circulación tan pesada como el petróleo y que es un verdadero yacimiento, que Andrés me escuchó decirlo el otro día, que hay que perforar también y brotan cosas, creo que exigiría de carta abierta, que así como dijimos hacer el documento sobre la despenalización del aborto, que creo que ya debe estar hecho, quizás sea con un esfuerzo superior, porque realmente hay que hacerlo. En materia de petróleo y de lenguaje hay que hacer esfuerzos superiores. Sabemos muy poco de eso, lo tiene que seguir haciendo. Carta abierta, 678, no podemos estar un minuto sin reflexionar sobre el lenguaje que hacemos, porque somos todos capturables. Todo esto que digo yo, lo que dijeron todos los compañeros, que todo es capturable y vuelto en contra. Un fiscal, que es un fiscal interesante, a mí me parece que Rafecas es un fiscal de la vida intelectual. El juez, ¿por qué lo digo? No sé bien qué pasó, pero escribió unos mensajes de texto. ¿Puede valer la vida de una persona unos mensajes de texto? Que además tenían una cierta intención un poco ingenua. Yo tuve oportunidad de hablar media hora aquí con él sobre el Holocausto. Es un pensador sobre el Holocausto, con una bibliografía excelente y un gran libro. Entonces, que eso nos puede pasar a todos, y ya de algún modo le ha pasado a él, le ha pasado a Esteban Rigui, y le puede pasar a cualquiera. Dije tenazas de la historia. Fueron tomados por la tenaza de la historia y fueron tomados de una manera que debemos lamentar, y al mismo tiempo hay coyunturas de tal delicadeza que hablar de ellas con propiedad es muy difícil, pero este es el grupo o el espacio donde se puede decir esto, de que si se construye un lenguaje adecuado va a ser más difícil agarrar a las personas por un mensajito de texto, por la parte folletinesca. En la prensa se convirtió, parecen analistas serios, tenemos un Paño, Morales Solá, son todos folletines, que es un género del siglo XIX absolutamente noble y popular. Despreciar ningún método, ni el folletín, ni las retóricas de ataque, ni la ironía, pero tenemos que sumarle a eso, me parece, cierta gravedad, y la gravedad lo dan los grandes textos quedan en la historia. Rigui hizo quedar un gran texto en la historia, que es su discurso a la Policía Federal. Cuando yo, joven militante, vi, perdón que me entienda esto último, la foto del patio de las Palmeras de la Policía Federal, que muchos lo conocemos porque además estuvimos presos ahí. En ese patio de las Palmeras, todos los comisarios con la gorrita en el regazo, todos sentaditos en actitud ritual, escuchando a un joven de 35 años diciendo que ha cambiado el orden, que tiene que defender. Me pareció que era el mismo síntoma de la época. Ese es un gran texto, y también yo pensé en esa época, ¿será cierto como el Eternauta? ¿Será cierto que...?
no fue tan cierto, pero ahora quizás pueda ser cierto con esos mismos textos retomados, repuestos en medio de la gran discusión contemporánea, que son textos que tenemos que escribir colectivamente. Y al mismo tiempo, quiero decir que La renuncia de Arrighi también es otro texto importante, más allá de algo que también tenemos que saber. Un texto para mí es fundamental, pero después está la vida misma que nos hace otros, que nos hace vivir situaciones diferentes, que nos hace, quizás cuando aprietan aquellas tenazas, no ser los más adecuados para responder lo que tiene la historia, que pasa por lo que son estos instrumentos de captura que los sufre la presidenta, los sufre Carta Abierta, los sufren todos los luchadores populares y que también están presentes en todo el mundo como una lógica de la globalización. Esto se llama globalización y por lo tanto cuando empleamos la respuesta yo creo que había que tener la menor incidencia de nuestra respuesta en todas estas operaciones que son formas de captura y de empobrecimiento del lenguaje. El grupo social y político, el flujo histórico que sea capaz de reponer a YPF en su lugar, o sea, yacimientos petrolíferos fiscales y no nafta Fangel, no todas las operaciones de seducción que hizo la corporación Repsol, y que sea capaz de reponer en la historia argentina un sentido de justicia como la vieja política, como escribía La Nación hace 50 años también, que no había tantas operaciones o casi no había, como era todos los diarios que leímos. Algo pasó de brutal en la civilización que lo expresa más el capitalismo concentrado y no lo deben expresar las fuerzas populares de liberación. Perdón por la vejez de esta expresión, pero se entiende. Entonces a mí me parece que hacer una nueva carta incorporando una propuesta que, en fin, modestamente, como decía Victorio Gamba, eso revela también la vejez. Es decir, incorporar lo que era la propuesta de la despenalización del aborto a algunas reflexiones que marquen nuevamente, como fue la Carta 11, que fue fundamental. Hoy este flujo histórico que pasa por el gobierno, y que son muchas más cosas del gobierno para mí, precisa nuevamente este texto, aunque muchos que están en el flujo y que pertenecen al gobierno digan ¿para qué? Porque la onda antiintelectualista recorre todo el mundo también, y muchos compañeros que están en el gobierno dicen ¿y para qué escribir? Hay que hacer una operación, y se pasan pensando también en operaciones. Yo creo que el grupo que piense más en grandes documentos de fondo y menos en operaciones va a ser el grupo que va a situarse en el sentido más adecuado del flujo emancipador de la historia. Bueno, gracias.